Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión llegamos al ministerio del sacerdote y último juez de Israel, quien será testigo del paso a la nueva forma de gobierno en la nación. Samuel y la llegada de la monarquía. Este es el episodio 11. La última vez que nos pusimos a charlar aquí, porque estos relatos son una conversación sabrosita, amena, aquí charlamos, aquí contamos, vimos un episodio de esos bastante difíciles y crudos. La época de los jueces, y bastante difíciles y crudos. Usted debe recordar que el relato pasado estuvo bastante pesado, pesadito. Imagínense, 300 años de apostasía. Cerca de 3 siglos de incursiones, de opresión de los extranjeros paganos. Además, 300 años en los que Dios estuvo reprendiendo también a su pueblo en medio de toda esa apostasía. Surgía un juez que Dios levantaba y regresaba la paz a Israel. Volvía y se repetía la misma dinámica, porque una vez llegada la paz, los israelitas volvían a apostatar con los dioses y los ídolos paganos. Jehová los volvía a reprender, pero en medio de la reprensión, cuando oprimían e incursionaban los extranjeros, esos vecinos enemigos, entonces Yahvé lo que hacía era levantar un juez, devolvía la paz y así volvió la cosa y así se nos fueron 300 años. Esto aconteció así por cerca de 300 años. Hicimos un recuento, el primer juez que se levanta es Otoniel y el último que se levanta es el sacerdote Samuel y además sus hijos que son Joel y Abías. Pues resulta que Samuel, cuyo nombre significa Dios ha oído, es hijo de una señora que se llama Ana y de un señor que se llama Elcana. Este hombre tenía 2 mujeres, acuérdense, Ana y Penina. Sí, él tenía 2 esposas. Penina le dio muchos hijos a Elcana, mientras que Ana, nada. Y esto era motivo de discordia, de peleas, de desacuerdos, porque resulta que Penina se burlaba de Ana y le hacía un bullying terrible. Esto tenía a Ana sumida en una profunda depresión, pero como siempre, el gran amor del hombre, en este caso del Elcana, va a ser por la mujer que no le da hijos. Elcana fue levita de la familia de Coat, la cual vivía en el territorio de Efraín, por lo que también se les consideraba efraimitas. Y la ciudad en la que vivieron se llamó Ramataim de Sofín. Ana desafortunadamente fue estéril por muchos años y por todos esos años ella oró fervientemente por ese hijo al que le prometía a Dios que si se lo daba ella lo iba a criar, lo iba a formar como su siervo si Dios se lo concedía. Bueno, todos los años Elcana viajaba desde Ramataim de Sofín hasta Silo, donde estaba radicado el santuario. Acuérdense que el santuario estuvo ahí por mucho tiempo. Él viajaba hasta allá a ofrecer sacrificios a Yahvé. Para ese entonces, para ese año, el sacerdote que oficiaba en el santuario se llamaba Elí. Y él oficiaba con sus 2 hijos que se llamaban Ofni y Fines. Ana subió con su esposo, conoce al sacerdote Elí, a quien Ana le cuenta toda su tragedia, y este le dice que regrese en paz hasta su ciudad y le desea que el Dios de Israel le otorgue la petición de su corazón. Y eso, para una persona escucharlo de un sacerdote, eso era palabra de Dios. Y dicho y hecho, porque cuando regresan, Ana queda embarazada y tan pronto Samuel nació y fue destetado, ella cumplió
todo lo que le ofreció a Dios, porque ella llevó a Samuel al sacerdote Elí en Silo para que lo preparara para el servicio en el santuario. Y desde entonces se entregó a esa vida de consagración Samuel. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, vestido de un éfod de lino que cada año le hacía su mamá. Cuando el Cana y Ana subían a Silo para el sacrificio acostumbrado, ella le llevaba esa túnica a Samuel. Esto es una madre de madres que resalta en la historia de las Sagradas Escrituras. El cántico de Ana a Samuel, el cántico de que Ana le ofrece a Dios en 1 Samuel 2 es una gran prueba de lo que ella por su interior sentía en expresión de amor hacia Dios por haberle cumplido ese sueño. Después de Samuel, mira que ya no está pidiendo un hijo para su orgullo, para ella realizarse como madre, sino para que le sirviera a Dios. Después de Samuel, Yahvé le concede a Ana 3 hijos y 2 hijas más. ¿Cómo la ven? Le dio más de lo que ella pedía. Cuando se pide y se ora por fe y se depende de Dios, y los hijos se ofrecen para este cometido. Aquí nos estamos ubicando en el siglo XI a.C. Estamos en los años 1075. Alrededor del año 1075 antes de Cristo, ya al final del periodo de los jueces. Los fenicios ya han desarrollado la escritura alfabética. Ahora acordémonos que el alfabeto fenicio va a ser la base para toda la escritura hasta de la modernidad. Y recién había colapsado la civilización micénica en Grecia. O sea, les doy estos datos para que nos vayamos ubicando más en el mundo, en la historia del mundo, en la historia profética del mundo. Resulta que a medida que Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y los hombres, los 2 hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, cometen unos actos impíos con todo Israel en plena puerta del tabernáculo. Estos 2. Un varón de Dios visita a Elí y le reprende y le dice que sus hijos morirán y que Yahvé levantará un sacerdote fiel conforme a su corazón y a su alma. Y es aquí cuando el mismo Dios llama a Samuel, en días en los que Israel escaseaba la palabra de Dios. Fíjate, es cuando Dios va a llamar a este nuevo líder que va a levantar. Y en esos días tampoco había visión profética con frecuencia. Samuel dormía en el templo de Jehová, donde estaba el arca de la alianza. Mira, este era el dormitorio de este muchacho. Samuel le responde con la famosa frase: habla que tu siervo escucha. Dios fue directo con Samuel cuando lo llamó y le dijo: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Y por qué razón? Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Esas palabras fuertes salidas de la boca de Dios a Samuel cuando lo llama están en 1 Samuel capítulo 3 versículos 11 al 14. Al amanecer, Samuel, aunque con temor de hablar, le cuenta toda la visión a Elí y éste acepta la voluntad de Dios. Desde Dan hasta Beerseba, todo Israel conoció que Samuel era profeta fiel de Yahvé porque Dios estaba con él. Y en estos días es cuando una amenaza nueva extranjera vuelve a revivir en las fronteras de la nación. Un viejo enemigo contraataca de nuevo: los filisteos. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo. Nos encuentra en Spotify, en Google Podcast, en Facebook, Instagram y en TikTok.
En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. No dejen de asomarse por la web, porque siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre la historia del pueblo de Israel. Este es el episodio 11. Este que usted está escuchando es el episodio 11 de esta serie. Y estamos en el fragmento 2, en la sección 2. Estamos viendo en esta ocasión a Samuel, profeta, sacerdote, líder, juez. Lo estamos viendo a él y la llegada de la monarquía. Ese paso de transición, el giro que dio el sistema de gobierno del pueblo de Israel, de los jueces a la llegada de los reyes. Y esa transición se dio en los días en que juzgaba Samuel al pueblo de Israel. Samuel se va a tener que enfrentar con un clásico enemigo de los israelitas que desde la época de la jueza Débora y de Barak ya le hacían la vida de cuadritos a la nación. Los filisteos, y vuelven los filisteos, oiga, pero qué cosa, y denle nuevamente los filisteos. ¿Esta gente no se cansa o qué? Vuelven a contraatacar en los días en que Samuel está surgiendo como líder nacional. Pero aquí ocurre una cosa súper curiosa. Los filisteos, cuando contraatacan en los días de Samuel, ganan esa batalla. Y no solo eso, se llevan el arca. ¿Qué? Sí, señores. Capturan el arca de la alianza y se la llevan. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Esa tragedia está registrada en 1 Samuel 4, versículos 10 y 11. Mira, esta victoria filistea de estas proporciones y tamaños dio también lugar a la caída de Silo. Porque resulta que la próxima vez que vayamos a encontrar a la familia de Elí, esta ya se habrá mudado a Nob, a una ciudad que se llama así, Nob, N-O-B larga. Y de hecho son muchos los pasajes bíblicos que nos dicen que Silo cayó finalmente destruida como castigo por su pecado. Y vean, si la ciudad de Silo cayó en esta ocasión, su captura debió haber aumentado considerablemente el sentido general de la desesperanza del pueblo de Israel, porque recordemos que esa ciudad era un sitio de culto sumamente importante para Yahvé. Mira que aquí es donde inicia una línea de caídas en el tiempo de las ciudades importantes de culto para Israel por motivo del pecado de los israelitas. Cuando los filisteos le ganan esta batalla a Israel y se llevan cautiva el arca, es un sobreviviente israelita, escucha bien, uno que sobrevivió a esta toma, de la tribu de Benjamín. Este es el que escapa y llega medio muerto con los trapos rotos. Ese mismo día llega a la ciudad de Silo y le da la noticia a Elí de toda esta hecatombe y además le cuenta que sus hijos fueron muertos en la toma. Toda la gente en Silo gritaba de espanto y de horror. Imagínense, el arca secuestrada por los enemigos. Pero ¿hasta qué nivel de apostasía llegamos que Dios permitió semejante cosa? Ahora, el pobrecito de Elí, que ya tenía 98 años, él recibe esta noticia, se encontraba sentado en una silla cuando escucha y se entera de todo esto, y en medio de semejante gritería que había en la ciudad, lo que hace es que de la impresión se va para atrás con todo y silla, y este pobre viejo se desnuca y se muere después de 40 años de ministerio. Terrible la muerte de Elí, terrible la desgracia y la tragedia de su vida por causa del pecado de sus hijos, que el mismo Dios declaró que él no los llamaba al orden como debía ser, porque no ministraba su casa. Era el sacerdote no solamente del templo, sino también de tu casa. Pero la cosa no terminó ahí. Vengan y les cuento esto completo. La nuera de Elí,
que era la esposa de su hijo Fines, que estaba embarazada y en ese momento vivía los últimos días de su gestación. Oiga, cuando escuchó el rumor, le sobrevinieron los dolores del parto. Y es que cuando las cosas van a pasar, pasan todas juntas. Y más al pueblo de Dios, que le caen todas a la vez. Esta mujer le sobrevienen los dolores del parto y murió mientras daba luz a la criatura, que a propósito le van a poner por nombre Icabod. Mira, semejante tragedia familiar para un día negro a nivel nacional. 2 hermanos muertos. Mira la lista de víctimas, además de los 30,000 que murieron de Israel. Su papá muerto, que era nada más y nada menos que el sacerdote principal, y estos 2 muchachos los que servían con él en el templo. La esposa de uno de los 2 hermanos muerta. Y encima de eso, un niño huérfano. Acuérdate que estamos hablando del año 1075 antes de Cristo, cuando muere Elí. Todo eso está pasando en ese año negro. Por su parte, los filisteos, que han ganado la batalla, que están felices, que están celebrando, mejor dicho, por fin le ganan una a Israel después de tanto tiempo. Bueno, que durante la época de los jueces lo que hubo fue incursiones e invasiones y batallas perdidas. Se llevan el arca desde la ciudad de Ebenezer, que fue donde la tomaron en batalla, y lo que hacen es que meten el arca, pero mira lo que hace esta gente, meten el arca en el templo de su dios Dagón, en la ciudad de Asdod. Esto dicen los filisteos. La metieron ahí como... Esto hacían las antiguas civilizaciones cuando le ganaban a sus pueblos vecinos y le llevaban estas ofrendas a su dios, a su ídolo, porque la creencia era que su ídolo les había dado el triunfo en esa guerra. Y para los filisteos esto significaba pues una ganancia supremamente grande, porque imagínate, habían humillado a Israel y a su Dios, que era el que había humillado a la gigantesca Egipto muchos años antes, siglos antes. O sea, el que le ganaba a Israel metía una goleada. Esto era un torneo de los siglos en ese momento. Meten el arca en el templo de su ídolo Dagón como trofeo, como muestra, como ofrenda para su Dios, porque le pudieron ganar a un Dios enemigo. Pero al día siguiente, cuando amanece, encuentran la imagen del dios Dagón tumbada en el suelo frente al arca, como humillada. Ahora ellos vuelven a colocar todo en su sitio y al día siguiente encontraron nuevamente la imagen del dios Dagón tumbada en el suelo frente al arca, como si se estuviera humillando, pero esta vez el ídolo lo encontraron sin cabeza y sin manos, y el tronco estaba por allá tirado. Además, a los habitantes de Asdod les aparecieron unos terribles tumores. Ahora, los filisteos aquí sí se paniquearon terriblemente, sí tuvieron miedo, tuvieron temor y trasladaron el arca hasta la ciudad de Gat. Y cuando llegó ahí a la ciudad de Gat, también a sus habitantes les aparecieron tumores. O sea, cundió el pánico. Los filisteos vuelven y toman el arca y se la llevan hasta la ciudad de Cron. Y ahora sí, ¿quién quería esa arca? Nadie la quería. Pero ya el terror se había apoderado de todos los habitantes filisteos y tomaron la decisión de devolverle el arca a los israelitas. Y fueron los sacerdotes y los adivinos de los filisteos quienes en 1 Samuel 6 y versículos 7 y 8 propusieron esta solución. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día.
Eso se encuentra en 1 de Samuel 6, 14 y 15. Mira, esa gran piedra donde se detuvieron las dos vacas que tiraban el carro que transportaba el arca de la alianza en el campo de Josué, quizás cerca del camino real, porque las dos vacas se detienen al lado de esa piedra. Bet-Semes era una ciudad levítica y sus habitantes tenían tanto el derecho como el deber de cuidar el arca. Ahora, como no había tabernáculo, los levitas colocaron el arca sagrada junto con la ofrenda expiatoria de los filisteos. La colocaron encima de la gran piedra y ofrecieron las vacas como holocausto a Yahvé. Puesto que Bet-Semes está en el mismo corazón de la Cefela o comarca montañosa, donde los caminos reales atraviesan el centro de los valles, pues tal vez esa piedra sobresalía desde la ladera de la colina, ¿no? Y fácilmente podría llegarse a ella desde arriba. Pero sin embargo, desde el lado de abajo podría haber estado a más de 1 metro por encima del camino. El arca llega a su destino final, la ciudad de Kiriat Jearim. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Eso está en 1 de Samuel 6:21. Esa es literalmente la ciudad de los bosques, Kiriat Jearim. Sí, esta fue una de las ciudades de Gabaón que buscó la protección de Josué después de la destrucción de Jericó. Estaba registrada en la heredad de Judá y situada en las laderas occidentales de las montañas cercanas a Jerusalén, a 14,4 kilómetros de Bet-Semes. Oiga, me aprendí el dato bien. ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén! El mensaje para la ciudad de Kiriat Jearim implica la creencia de que mientras más se alejara el arca de los filisteos, pues mayor seguridad habría. Eso creían ellos. Kiriat Jearim, situada en las montañas, podía ser defendida más fácilmente contra un ataque que una ciudad de la zona más baja y ondulada. Ahora, el arca va a permanecer de ahí en adelante hasta el reinado de Salomón, cuando construye el esplendoroso templo de Jerusalén y sea él quien traslade el arca desde la ciudad de Kiriat Jearim a la ciudad de Jerusalén. Ahora, toma nota con todos estos acontecimientos, porque todo esto que está ocurriendo aquí en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todo detalle suma para todas las situaciones que se viven en la actualidad en el marco del conflicto palestino-israelí. Porque tú sabes que esto, además de tener un componente religioso fuerte, tiene un componente geopolítico impresionante. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. Eso está en 1 de Samuel capítulo 7, versículos 1 y 2. Después de todos estos eventos, Samuel se dirige al pueblo de Israel y se faja semejante discurso con un tremendísimo llamado a la consagración. Los israelitas se comprometen, claro, ellos siempre se van a comprometer. Después, cuando se ven todos ripiados y despedazados, le prometen a Dios todo. Pero mira que en esta ocasión quitan de en medio los Baales y a Astarot y se dedican solo a servir a Yahvé. Ahora Samuel reúne a los israelitas en Mizpa para una jornada de ayuno, de oración y de sacrificio. Mira lo que hace el líder, mira la convocatoria, la santa convocatoria que hace. Los filisteos suben a Mizpa para atacarlos. Vuelve esta gente, oiga, pero mejor dicho, no, y de aquí en adelante en el siguiente tramo los filisteos van a ser los antagonistas especiales. Los israelitas lo que hacen es que se atemorizan. Pero Dios se manifiesta y envía un estruendoso trueno que, mejor dicho, atemorizó a los filisteos y esa gente fue corriendo, pero los israelitas los persiguieron hasta Bet-Car, donde los vencieron. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón
hasta Gad. Mira cómo Dios devuelve todo. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Eso está en 1 Samuel 7, versículos 13 al 15. Ahora, gozaba Samuel de una autoridad indiscutible hasta que una situación empezó a empañar esa hoja de vida tan intachable. No, pero si todo iba bien, ¿y qué fue lo que pasó? Pues ¿qué fue lo que pasó? Que Joel y Abías, sus dos hijos, vuelven otra vez los hijos del líder. Oye, pero ¿qué cosa? Joel y Abías son nombrados jueces por el mismo papá, por Samuel, que para esos años ya era un anciano. Pero estos dos no le pudieron heredar la integridad al papá y se convirtieron en el lunar negro, en la mancha. El pueblo de Israel se quejaba de su corrupción y la cosa trascendió a tal punto que el populacho protagonizó como una especie de primavera geopolítica. Y la principal exigencia era la del establecimiento de una monarquía. Eso pidió fue el pueblo. Eso salió del populacho. O sea, Israel pedía a gritos un rey, así como todos los sistemas de gobierno de las naciones vecinas de toda esa región tenían rey. Mira, y a pesar de que Samuel intentó por todos los medios que no se estableciera el sistema de gobierno por los reyes, porque el pueblo, aunque era anciano este hombre, Samuel, aunque era viejo ya, todavía le consultaban era a él y no a los corruptos de sus hijos. Pues a Samuel le figuró nombrar al primer rey de Israel por mandato del mismo Dios en vista de las exigencias de esta gente, pero con las instrucciones que el mismo Dios le revelaría. Y así las cosas, Samuel unge al primer rey de la historia de Israel, de la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Llega Saúl. Ay, ay, ay. Y la tremenda que se nos va a armar aquí, oiga. No nos imaginamos la que va a ocurrir aquí. ¿Qué futuro le depara al pueblo de Israel en este nuevo giro para su historia con la llegada de la monarquía? ¿Cómo serán los hechos y hazañas de Saúl, el primer rey, teniendo como antecedentes a líderes como Moisés, Josué y a los ejemplares jueces? ¿Estará preparado Israel como reino para entrar en la onda de la agenda geopolítica de los reinos extranjeros, quienes han sido sus vecinos enemigos desde que poseyeron Canaán? No se pierda, pero para nada, la severa curva que va a tomar este relato en el próximo episodio, porque aparecen en escena el rey Saúl y el que Israel no va a querer olvidar jamás, el rey David. Resumimos y nos fuimos. 1. Samuel, hijo de Ana y Elcana, desarrolla un destacado liderazgo en Israel en el ocaso del período de los jueces. 2. Bajo el discipulado de Elí, Samuel será sacerdote y juez de Israel, tal como se lo había propuesto Ana, su madre. 3. Los israelitas son vencidos por los filisteos y capturan el arca, pero la devuelven al ser heridos mortalmente por Yahvé. 4. La nación vive años de bonanza con Samuel, a quien los israelitas claman porque les ponga un rey. 5. Porque la palabra de Yahvé ha sido fiel en todo el tiempo, en todo lo prometido a su pueblo de Israel. En la producción audiovisual May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz, y para todos ustedes un feliz día.